El Salvador es uno de los 5 países latinoamericanos que tiene penalizado el aborto en todas sus formas, situación que provoca la protesta constante de unos sectores y la defensa de otros. El caso de Beatriz, la mujer que solicitó a la Corte Suprema de Justicia que permitiera que les realizaran un aborto terapéutico, ha reavivado el debate en el país. Finalmente, la Sala de lo Constitucional no le otorgó el amparo, aunque pocas horas después de esta resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el Estado salvadoreño debía interrumpir su embarazo. Beatriz dio a luz pocos días después mediante una cesárea y su bebé, que no tenía desarrollado una parte de su cerebro, murió 5 horas después. Este caso puso sobre la mesa el asunto del aborto terapéutico, pues tenía todas las características. La madre estaba enferma de lupus y el embarazo ponía en riesgo su vida. Además, su hija no tenía posibilidades de sobrevivir fuera del útero. Hoy queremos retomar este debate desde un punto de vista que quizá no ha sido muy escuchado, el de las mujeres jóvenes. Nos acompañan Alejandra Moisa, del colectivo Radioactividad Joven, y Sara Larín, de la organización Vida SB. Con ellas también queremos hablar de la educación sexual y reproductiva que reciben o no reciben hoy en día los jóvenes salvadoreños. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Sara Larín tiene 21 años y es estudiante de mercadeo de la UCA. Es fundadora y coordinadora general del Movimiento de Jóvenes Pro Vida de El Salvador, movimiento que está en contra de la despenalización del aborto en nuestro país. Alejandra Moisa es estudiante de diseño gráfico y activista feminista. Desde 2009 forma parte del grupo Radioactividad Joven, organización que trabaja en la comunicación y defensa de los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva juvenil. Alejandra también ha estado vinculada al caso de Beatriz, que reavivó en el país el debate sobre la despenalización absoluta del aborto. Hoy las tenemos a ambas para que nos den sus puntos de vista sobre la despenalización absoluta del aborto y la educación sexual y reproductiva en los jóvenes. Temas importantes y que abordaremos como solo nosotros lo hacemos, francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es viernes 21 de junio de 2013. Buenos días y gracias por iniciar el día con nosotros. Los invitamos a ustedes a participar desde este momento a través de nuestras redes sociales, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamente.tvx. Asimismo, les recordamos y saludamos a aquellos que de ya nos están viendo a través de la web en www.tvx.com.sv. Antes de iniciar esta entrevista, desde este espacio, desde Francamente, queremos compartir y expresar nuestra preocupación por el caso del día de ayer del periodista Henry Flores de Transparencia Activa, a quien se fue detenido por parte de aproximadamente 10 agentes en su lugar de oficina, en un proceso que ha sido irregular y que ha sido señalado por la Asociación de Periodistas del Salvador, APES, y en ese sentido nos sumamos para que pueda haber y se pueda esclarecer pronto el caso de Henry Flores. Dando paso a nuestra entrevista, esta mañana queremos volver a retomar el debate sobre el tema del aborto, la interrupción del embarazo. Lo vamos a hacer junto con 2 jóvenes mujeres. Ellas son Alejandra Moisa, del colectivo Radioactividad Joven, y Sara Larín, de la organización Vida SV. A ambas quiero darle la bienvenida por primera vez a Francamente. Gracias por la invitación. Bueno, quiero que iniciemos quizás preguntándonos a qué nos referimos cuando hablamos de un tema de aborto, si es un tema de carácter moral o es un tema de carácter de salud, porque ya ha sido señalado por muchos sectores que este es un problema al cual se le apela a la moralidad, ¿no? Tanto de la sociedad como de las mujeres mismas. Quizás quiero comenzar contigo. ¿Es un problema de salud? ¿Es un problema moral? ¿Cómo se combinan ambas cosas cuando se habla de aborto? Bueno, cuando se habla de aborto tenemos principalmente que desde muchos puntos de vista de la sociedad se ve como una cuestión bastante moral. Sin embargo, es una problemática de salud importante, ya que nosotras que defendemos el aborto ético, terapéutico y eugenésico, luchamos precisamente por defender y proteger la salud y vida de las mujeres. Entonces, desde ese punto de vista es una problemática de salud que nos está afectando, lo cual también implicó un retroceso en la sociedad desde la reforma de la Constitución, cuando se penalizó el aborto en toda su forma. Claro. ¿Qué piensas tú, Sara? Cuando hablamos de aborto estamos hablando en definitiva de un tema de salud de las mujeres, es un tema al que se le debe prestar algunas cuestiones de carácter moral. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo analizas esto? Realmente el aborto, para poder analizar a profundidad el tema del aborto y su legalidad, hay que abarcar temas éticos,
políticos, morales, de ciencia, biología, embriología, claro. Aspectos jurídicos. O sea, realmente como se trata del concepto de vida humana, todas las ciencias realmente tienen algo que aportar para este debate. No solamente es un debate moral o ético y por otro lado podría verse solo como un asunto de salud pública, sino que también tiene que verse desde todas las perspectivas que estudian la vida humana. Mira, bajo ese análisis se ha dicho que en El Salvador una mujer ante un embarazo que pone en riesgo su vida tiene dos escenarios, o la cárcel o la muerte. Y yo quiero conocer tu opinión sobre eso, es decir, ¿es así compartes esa opinión en que en realidad una mujer está determinada a cárcel o muerte en una situación en la que el embarazo pone en riesgo su vida? No, realmente creo de que hay soluciones éticas que los médicos pueden recurrir para poder salvar la vida de una mujer en caso de un embarazo de alto riesgo sin tener que recurrir al aborto. Entonces, no es que una mujer tenga que estar en una situación en la que tiene que matar a su hijo para poder sobrevivir ella, sino que toda la ciencia, todos los recursos médicos deben de apoyar a la mujer con un equipo médico multidisciplinar que le pueda, así como en el caso de Beatriz, que no solamente tenía a su doctor, sino que tenía gente que le ayudaba, el nefrólogo, el tema de el ginecólogo, todos los doctores estaban involucrados en ver cómo solucionar cada uno de los problemas que ella tenía en su salud para que no tuviera que llegar al punto de tener que matar a su hijo para poder sobrevivir. O sea, realmente no existe un caso médico en el que la mujer tenga que recurrir a abortar para salvar su vida. No existe tampoco el término aborto terapéutico, porque realmente un aborto no cura, no es una terapia, no sana ninguna enfermedad, solamente mata al bebé. Ok. Yo creo que ha dejado ahí un elemento que sí me gustaría retomar contigo, Alejandra. Ha dicho, Sara, no existe el aborto terapéutico. Ha dicho, no es necesario llevar hacia matar a su bebé, a una mujer, para poder salvar su vida. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Mi opinión acerca de eso, bueno, el aborto terapéutico sí existe porque precisamente salva vidas, en el sentido que se practica dentro de las primeras 20 semanas de embarazo, donde todavía no hay como una formación completa de la criatura o del feto. Por lo tanto, cuando se hace un aborto terapéutico es para salvar la vida de la madre. Cuando pesa, en este caso, la vida de la madre, estamos hablando de situaciones complicadas, por ejemplo, el caso de Beatriz, que ella tiene lupus, además de que su criatura era anencefálica. Entonces, en estos casos donde la anencefalia también, junto con el lupus de la madre, va debilitando las defensas, la va poniendo cada vez más grave, ella teniendo un hijo de 1 año, que él venía de un parto complicado también, entonces ahí es donde pesaba más. Y sí se salva la vida de las mujeres porque se evita que se llegue a tal gravedad que trae como consecuencia la muerte para todas estas mujeres. Por lo tanto, sí, para mí el embarazo terapéutico... Sara mencionaba que terapéutico, etimológicamente no es una terapia para nada. Decía, o sea, no puede ser considerado como una terapia y tampoco como una terapia para salvar una enfermedad en sí misma. ¿Podemos hablar de esto? Porque, es decir, ¿cuál es la solución o por qué se presenta como solución el aborto terapéutico en determinados casos? Ok, te lo voy a poner como una ejemplificación. Hablemos de, si bien es cierto, un aborto terapéutico no es una terapia como la quimioterapia, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, una mujer que tiene cáncer y que está embarazada no pueden practicarle la quimioterapia ni la radioterapia precisamente porque debilita y afecta a la criatura, ¿no? Por lo tanto, en esos casos donde se llega por medio de estudios profesionales e investigaciones a profundidad por parte de especialistas médicos, ahí es donde se determina qué tan necesario es practicar un aborto terapéutico. Porque en este sentido, si la madre está muy débil y está embarazada y tiene cáncer, necesita practicarse un aborto terapéutico para poder recibir este tratamiento. De acuerdo, perfecto. Sara, tú decías no existe el aborto terapéutico como tal, pero en América Latina solo son 5 países los que lo prohíben en todas sus formas, el aborto. Es decir, el resto de países en América Latina sí consideran el aborto terapéutico como un mecanismo para poder interrumpir el embarazo de la mujer en determinados aspectos, ¿no? Hablamos del aborto terapéutico, eugenésico y ético.
Bajo este análisis, es decir, ¿no será que El Salvador está haciendo la excepción en cuanto a no considerar el aborto terapéutico como una salida para determinados casos, más que la regla? El Salvador, Chile son la excepción y gracias a Dios puedo tomar el ejemplo de Chile, de que es uno de los países que tiene las leyes más restrictivas en cuanto a materia de aborto y tiene uno de las tasas de mortalidad materna más bajas, al igual que en Irlanda, que en Europa es uno de los países que tiene las leyes también restrictivas en el tema de aborto y tiene la más baja tasa de mortalidad materna. Entonces realmente gracias a Dios que somos la excepción, porque somos un ejemplo de que podemos ser una nación que exija a los gobernantes de que las mujeres merecen algo mejor, merecen una asistencia médica enfocada a ayudarlas a solucionar los problemas que realmente son las que la acorralan a llegar al punto de sentirse no tener opciones como para llegar al punto de abortar. O sea, la postura de VIDE-SB sobre la despenalización del aborto se basa en 4 puntos. La primera es de que realmente la legalidad del aborto no reduce los índices de mortalidad materna. La segunda es que realmente no ataca los problemas de fondo en casos de una maternidad en una situación de pobreza y tampoco realmente ayuda a la mujer en su salud, sino que la perjudica. Aumenta también los índices de abortos y no los disminuye. Con lo que decías, Alejandra, sobre de que una mujer no puede recibir tratamiento en caso de un embarazo con cáncer, realmente a mí me gustaría contarte de que la medicina tiene recursos éticos. Por ejemplo, existe el recurso del doble efecto, donde los médicos buscan salvar ambas vidas y en este caso la mujer, si decide tomar el tratamiento, lo puede hacer. Ninguna ley le dice no lo tome porque va a matar o va a perjudicar a su niño, sino que los médicos le dicen, si usted toma este tratamiento puede afectar a su hijo, pero siempre se busca salvar la vida de ella y la del niño, que es muy distinto a que el doctor intervenga quirúrgicamente para matar directamente al niño. O sea, es muy distinto, aunque un niño muere en un procedimiento donde se trata de salvar a ambos, como una consecuencia a que directamente se intervenga a matarlo, porque el aborto realmente no es una terapia. O sea, lo que se hace es con algún utensilio se saca y se destroza o se le inyecta una solución al corazón para que se detenga y luego lo saquen ya muerto, o se le induzca el parto para que salga ya muerto, o también se le inyecta una solución salina para que se deshaga. Entonces, en ningún caso el aborto es una práctica médica ética que pueda realmente ayudar a la salud de la madre, sino que la perjudica aún más. Perfecto. Alejandra, quiero conocer tu opinión porque quiero ir cerrando con el tema de ese procedimiento mismo como quirúrgico, ¿no? Es decir, ella ha comentado otras opciones con las cuales la madre puede ser atendida en casos en el que corre riesgo su vida y también la de su bebé. En este caso, ¿cómo ves esas opciones que también ya ha planteado Sara en su intervención? ¿Cómo la veo? Pues bueno, para las mujeres a las que les afecta la problemática de la penalización absoluta del aborto, es inalcanzable. Estos procedimientos éticos que vienen a partir de la medicina biológica y la bioética son bastante caros, demasiado caros, son poco sostenibles, y a las mujeres a las que les afecta esta problemática, que son mujeres jóvenes, pobres, de la zona rural, precisamente no tienen el acceso para costearse estos servicios médicos. ¿Estás diciendo entonces el aborto está afectando principalmente a mujeres en situación de vulnerabilidad en casos económicos, por lo menos? Claro, o sea, el aborto realmente afecta a las mujeres jóvenes que estudian en instituciones públicas, que mujeres que quizás no han estudiado, mujeres de la zona rural. Sin embargo, es responsabilidad de todas y todos realmente asumir este compromiso para evitar también que se llegue hasta estos extremos, porque sabemos que un aborto para una mujer que tiene que practicárselo no es una situación que cause placer, no es de una de las cosas que se prefieran hacer. O sea, es un procedimiento que el cuerpo lo resiente, no es fácil, también es una situación bastante difícil por todos los estigmas sociales que se tienen, pero sí, o sea, les afecta a estas mujeres porque son las que no tienen acceso a la información, son a las que no se les brinda una educación sexual
de calidad científica y sin prejuicios, ¿verdad? Se ha dicho de que las mujeres que sí tienen oportunidad de poder recurrir a este tipo de intervenciones en otros países no están sufriendo esa situación. Lo decía de alguna manera Alejandra, afecta principalmente a mujeres de escasos recursos. ¿Vos cómo ves eso, Sara? ¿Efectivamente estará afectando con particular importancia a las mujeres con escasos recursos el tema de prohibir el aborto? Bueno, gracias por haber tocado el tema. Realmente yo creo que las dos estamos muy interesadas por la vida de las mujeres, tanto como la vida de los niños de nuestro país. Ninguna realmente quiere que las mujeres aborten, ya sea legal o no legal. Entonces, tú mencionabas de que las mujeres que más están afectadas por una ley restrictiva al aborto eran las de las zonas rurales porque no tenían acceso a estos servicios de salud y que tal vez no tienen acceso a tener un equipo médico multidisciplinar como el que se le dio a Beatriz a causa de la polémica que se causó, porque si realmente no hubiera salido a los medios no hubiera tenido toda esa atención médica que se le brindó. Entonces, yo lo que te invito es a que veas que realmente con la despenalización del aborto no se está atacando el verdadero problema. El verdadero problema es que las mujeres no tienen cómo acceder a los servicios de salud pública y que lo ideal es de que los gobiernos puedan llevar ese acceso a las zonas donde no se tienen, que las mujeres tengan como recurrir a estos servicios que son parte de los derechos humanos. Chicas, yo tengo que ir a un corte y vamos a entrar al volver de la pausa en materia de legislación, porque quiero conocer cuáles también son sus impresiones, porque acá el hecho de ser restrictivo también está teniendo directamente implicancias en el trabajo médico. Los médicos hoy por hoy tendrían que llevar directamente la denuncia a la policía y quiero que hablemos sobre el procedimiento que se tiene a nivel hospitalario. Vamos a un primer corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente y esta mañana hacemos un abordaje y una discusión en torno a la despenalización del aborto. Esta mañana conversamos con Alejandra Moisa del colectivo Radioactividad Joven y con Sara Larín de la organización Vida SV. Yo les proponía que iniciáramos este bloque hablando también sobre las reformas que se hicieron al Código Penal en el 97 y a partir del 98 ya la prohibición total de todas las formas del aborto. Yo quiero conocer desde tu opinión, Alejandra, cuáles han sido las implicancias también en el trabajo médico, si es que los conoces, a partir de la aplicación de esta ley, porque se sabe de que hoy en día un médico, a partir de la legislación, puede llegar incluso a romper este principio del secreto médico, dado que está prohibido a nivel de Código Penal, es penalizado el hecho del aborto, entonces tendría que ir a denunciar ante un caso que él se entere que una mujer ha abortado. ¿Cómo ves vos digamos, también las implicancias que tiene la legislación sobre el trabajo médico? Yo creo que la legislación primero implicó un gran retroceso para la sociedad salvadoreña. Antes de la reforma del 97, se podía, en este país, estaban permitidos los 3 tipos de aborto, el ético, terapéutico y el eugenésico, ¿no? Sin embargo, por la presión de los grupos fundamentalistas antiderechos, y muchas iglesias, se trae la reforma constitucional, la cual penaliza todas las formas del aborto. Esto implica un retroceso enorme para las mujeres y para la salud también. Yo creo que a los médicos les es ahora bastante complicado porque, y lo vimos en el caso de Beatriz, que los 15 especialistas y 15 profesionales que dieron un informe completo sobre la situación de Beatriz estaban dispuestos a intervenirla, sin embargo tenían el miedo y estaban con la presión de un sistema judicial que les podía traer unas consecuencias bastante graves, bueno, hablando de cárcel, ¿no? Entonces creo que para los médicos ha sido complicado, para los médicos que están a favor o que apoyan, que creen de verdad que es importante despenalizar el aborto, ha venido a complicar la situación, sí, porque se ven obligados a romper su secreto profesional, ¿verdad? Sin embargo, en el Código de Ética de los médicos, tampoco, a partir de esta reforma tampoco se habló nada con respecto al tema del secreto profesional. En ningún momento se les dijo, dentro del Código de Ética de los médicos, se les dijo, bueno, cuando vean una situación de aborto, denúncienla. Sin embargo, se les enseña de que ellos tienen que mantener el secreto profesional. Entonces, yo creo que ha venido a causar un poco de confusión y contrariedad en ambas cuestiones, ¿no? Perfecto. Sara, ha dicho Alejandra en su intervención de que las reformas al código vinieron por lo menos influenciadas por grupos fundamentalistas y ligados
a la iglesia sin concepción de derechos. Quiero tu reacción sobre esto. ¿Cómo lo ves? La verdad es de que el tema del aborto se puede defender desde una perspectiva de ciencia y de jurídica, no necesariamente desde la moral religiosa. O sea, en ningún momento se plantea hay que defender el derecho al aborto porque es pecado y por ser pecado tiene que ser delito, sino que el aborto es delito porque se está cometiendo un asesinato sobre un ser humano que también es ciudadano de nuestra sociedad. Entonces, realmente no es que la Iglesia sí participa mucho en la defensa del derecho a la vida, pero esto es un debate que realmente se debe manejar en un área secular. O sea, porque no es algo que nos compete a todos, no solamente a los creyentes, sino que a una persona, incluso atea o judía o evangélica, que no sea precisamente católica, le interesa defender el derecho a la vida de los neonatos. Okay. Existen, o sea, realmente existen, solamente no han nacido, están en una etapa de desarrollo, eso son personas humanas, científicamente comprobado. Entonces merece que se defienda desde muchas otras perspectivas. Mira, es importante que hayas mencionado esto porque también en su intervención Alejandra mencionó el tema de derechos y organizaciones de derechos humanos, algunas como Amnistía Internacional, la ONU misma han dicho o han solicitado al Estado salvadoreño hacer revisión sobre la legislación en temas de aborto, dado que estaría teniendo algún tipo de conflicto sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Ese tema es algo que se aborda dentro de la asociación Vida? Es decir, ¿ustedes consideran también, hacen ese mismo análisis, que riñe la legislación salvadoreña con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en El Salvador? Sí, ese es un tema que hablamos con todos los miembros de nuestro movimiento. Realmente sabemos todo el trabajo que está haciendo la ONU en toda Latinoamérica para despenalizar el aborto, tal vez como un intento de control natal de los latinos. Eso es lo que me atrevo a decir, de que realmente es un intento de control natal, que realmente no están interesados en los derechos sexuales de las mujeres, ni realmente están interesados en la salud de ninguna mujer, porque cualquier médico profesional, o sea, realmente profesional, sabe de que no existe una enfermedad durante el embarazo de una mujer que tenga que recurrir al aborto para salvarla o para curarla. O sea, realmente el aborto trae muchísimas consecuencias negativas para la mujer, tanto físicas como psicológicas. Un doctor que quiere lo mejor para su paciente y que quiere darle mejores opciones, de que no tenga que estar en la situación de elegir entre su vida y la de su hijo, le va a decir, bueno, se puede hacer algo más. O sea, eso es muy distinto. Realmente creo que hay intereses económicos de fondo en esta iniciativa de la ONU de querer despenalizar el aborto en toda Latinoamérica. O sea, Ok. Ha sido clara esa postura y quiero conocer, por supuesto, qué piensas de eso. Alejandra, ¿no está motivado en definitiva entonces, me dice Sara, por velar por el derecho sexual y reproductivo de la mujer, sino más bien por un control de carácter de natalicios en América Latina? Una cuestión de carácter económico. Es por eso. ¿Cuál es su reacción de eso, Alejandra? Pues en lo personal, yo creo que el control natal es importante, precisamente porque en países de Latinoamérica, donde son países en desarrollo y países subdesarrollados, es importante tener en cuenta la cantidad de sobrepoblación y pobreza que hay. Sin embargo, las recomendaciones que hicieron estos organismos internacionales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos, la ONU misma, Amnistía Internacional, estas recomendaciones las hicieron porque ellos, desde la perspectiva de los derechos humanos, están viendo que realmente los derechos de las mujeres están siendo violados con esta legislación absolutista que penaliza en todas las formas, que a las mujeres realmente les da solo las opciones o de morir o de ir a la cárcel. Las mujeres pierden su derecho de presunción de inocencia, son privadas de libertad, cuando tienen una hemorragia y se desmayan, despiertan y están esposadas a la camilla y tienen policías esperándolas afuera de la sala del hospital. Entonces, para las mujeres son situaciones bien difíciles de atropellos a sus derechos. La tipificación, cuando están siendo procesadas por aborto, la tipificación se les cambia a homicidio agravado. Las penas que estas mujeres sufren son de 30 años. O sea, nosotras conocemos de 129 casos de mujeres que han sido procesadas por aborto, a las cuales se les ha cambiado la tipificación y están ahora pagando una condena hasta 30 años por homicidio agravado. Que son maltratadas dentro de los hospitales, el personal médico las trata mal, se refieren a ellas de manera despectiva, las tratan como asesinas, cuando la mayoría de estos casos son casos que se salen de las manos,
Son cuestiones que no se pueden controlar. Tenemos casos claros, por ejemplo, el caso de Karina, que estuvo 7 años presa, pagando una condena de 30 años por homicidio agravado, porque tuvo un aborto, lo que nosotros llamamos un aborto espontáneo, que ella no pudo controlar. Sin embargo, fue cambiada la tipificación a homicidio agravado y fue acusada de haber ahorcado a su criatura, cuando ella no tuvo ni siquiera el chance de poder verla. Sabes que hemos tenido en ese set a algunas también referentes, mujeres referentes en esa lucha, en esa misma lucha por la defensa de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Y nos han dicho de que esta legislación es una legislación que discriminatoria hacia la mujer. No sé cuál es su opinión sobre esto y de qué manera, si es así, está siendo discriminatoria hacia la mujer el hecho de que se haya penalizado todas sus formas del aborto. Yo creo que esta ley lo que viene a hacer como parte de la discriminación hacia las mujeres es legitimar roles de género. Legitimar roles de género a partir de que penaliza a las mujeres les trae consecuencias en el carácter penal. Sin embargo, a los hombres que también forman parte, que son parte de ese embarazo, porque el embarazo es de 2, a ellos no se les trata de ninguna manera. Entonces, lo que pasa es que estas leyes absolutistas vienen a legitimar roles de género, donde las mujeres nos enseñan a ser objetos, cuerpos específicamente para la reproducción y la crianza, y a los hombres se les enseña a no asumir, que es lo que tenemos reflejado en muchas familias y realidades salvadoreñas, que son las familias desintegradas, donde las mujeres son las que están a cargo de los hijos y las hijas, y los padres no asumen. Excelente. Sara, yo quiero conocer tu opinión sobre eso, porque ha dicho Alejandra de que esta ley lo que viene a hacer es consolidar roles de género en la sociedad y está afectando especialmente a las mujeres y no combatiendo por ahí también en casos como, no sé, en casos en los cuales los padres han violado a sus hijas, por ejemplo, la persecución a estos. ¿Vos crees que está afectando especialmente a mujeres antes que a hombres la despenalización y si es discriminatoria hacia ellas? Yo creo que la penalización del aborto no discrimina, sino que exige a todas las entidades gubernamentales a que tanto la policía como los médicos y todas las entidades involucradas busquen soluciones verdaderas ante estos casos, o sea, realmente busquen darle el mejor apoyo a la mujer. No, realmente no creo que sea una discriminación. En algo que sí puedo estar de acuerdo con Alejandra es de que realmente es un tema que solo se enfoca en las mujeres, como que si los hombres no tuvieran nada que ver, cuando realmente los hombres también cargan con mucha responsabilidad en el tema de embarazo. O sea, un hijo no lo hace solo la mujer, ¿verdad? A mí me encantaría invitar a los hombres jóvenes que se involucren en el debate y que defiendan realmente el derecho a la vida tanto de las mujeres como de la hija que pueda estar en el vientre materno. Realmente no creo que sea una ley que discrimine a las mujeres. Algo que yo sí quería tomar en cuenta de los argumentos que estaba diciendo Alejandra es, por ejemplo, el caso de Karina. El caso de Karina realmente no la metieron a la cárcel por aborto, sino que la metieron a la cárcel principalmente por haber estrangulado a su hijo de 40 semanas. El bebé nació y después de haber nació vivo y después se le encontró que la razón de muerte había sido por asfixia, por estrangulamiento, y de hecho traigo una foto aquí, no sé si la puedo mostrar, es un poco cruda, se la voy a enseñar, es esta, y te la voy a regalar a ti también, aquí tengo otra. O sea, realmente en la foto del bebé se notan las marcas de los dedos de la mamá cuando lo estranguló al bebé. O sea, el caso de Karina nunca fue realmente un caso de aborto. A ella el doctor no la metió presa por abortar, sino que no la acusó por abortar, sino que se la acusó por estrangulamiento. Y ya después, por un tecnicismo, se dio a entender de que ella había tenido un parto espontáneo y después del parto espontáneo es que el bebé muere. O sea, un médico, al estudiar a una mujer, puede determinar cuando un aborto ha sido espontáneo o ha sido provocado, y realmente esta vez el bebé no murió por un aborto espontáneo, murió por asfixia y por estrangulamiento, y las pruebas de medicina legal demuestran que realmente fue un estrangulamiento, y si ella salió libre fue por las presiones internacionales, fue porque el New York Times hizo una gran bulla allá en los Estados Unidos por un periodista que estaba diciendo que realmente se le estaba acusando injustamente, fue porque había estas organizaciones internacionales, la ONU, haciendo presión
para tener un caso que dejara acá en El Salvador huella de que a las mujeres se les está haciendo una persecución, lo cual no es cierto. O sea, no es que hay un grupo de hombres dedicados a perseguir a las mujeres que abortan, sino que hay una ley que defiende el derecho a la vida y se tiene que estudiar realmente cada caso para determinar realmente cuál ha sido el delito o si no ha sido delito. Yo tengo que ir a un corte, pero voy a conocer tu opinión al volver de la pausa sobre este caso en particular, porque me interesa también conocer, ustedes que también de alguna manera han estudiado este proceso, Sí. cuál es la reacción también ante esto. Vamos a un nuevo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Alejandra, quiero escuchar tu opinión sobre la última intervención de Sara en el tema específicamente de Karina, ¿no? Tengo entendido. ¿Podemos profundizar sobre esto? Sí, sí, con todo gusto. Bueno, con el tema de Karina, sí, nosotros nos enteramos precisamente por el New York Times, que hizo un reportaje de esta mujer que llevaba 7 años presa, ¿no? Y nos pusimos a investigar. Durante el proceso legal, que fue acompañado por varios abogados de la agrupación ciudadana, junto con nosotras y mujeres que nos involucramos en el caso, dando apoyo, realmente sí es cierto, Karina fue acusada por estrangulación. Sin embargo, cuando entramos a hablar de medicina legal es extendernos un poco y también ver los problemas que hay dentro de medicina legal. Precisamente, y traigo a colación el caso de Beatriz. Cuando 15 especialistas médicos y expertos del Hospital de Maternidad habían entregado un informe completo sobre la situación de salud de Beatriz y de su criatura, en ese momento medicina legal, con un peritaje que realizó un médico, pudo determinar que Beatriz estaba estable y que la criatura estaba bien también. Y esto vino a contradecir un informe profesional y médico elaborado por 15 especialistas, un informe extenso, bastante bien elaborado, con bastantes pruebas médicas y científicas que demostraban realmente la situación de Beatriz. Entonces tenemos estas contradicciones que existen a partir de los prejuicios, ¿verdad? Que se ven nubladas por los prejuicios. Las pruebas que hicieron medicina legal tenían bastantes errores en las que hicieron con la bebé de Karina. Tenían bastantes errores porque precisamente no mostraban ninguna muestra de asfixia, además de que los médicos de medicina legal dijeron que el bebé poseía escroto, cuando en las ultrasonografías que se había hecho Karina anteriormente ya le habían dicho que era una niña. Entonces ese tipo de errores que cometen los médicos de medicina legal, algunos, no estoy diciendo que todos, son los que vienen a generar estos vacíos. Luego a Karina se le ve acusada, los fiscales reaccionan y dicen que su instinto de madre tuvo que haber permitido salvarle la vida a la niña, cuando Karina tuvo una hemorragia, y no es necesario ser médico para saber que cuando se tiene una hemorragia tan grande como esa, se pierden demasiadas las defensas, se baja, se debilita el cuerpo y una se desmaya. Por lo tanto es bien difícil poder correr y hacer algo por la otra persona, ¿no? Entonces, este tipo de vacíos fueron los que permitieron que Karina quedara en libertad. Ahora Karina tiene un trabajo, está bastante bien, pero ¿qué pasa con estas mujeres que están en la cárcel? Están siendo acusadas por pensamientos nublados por prejuicios, por comentarios nublados por prejuicios, que al final no son comentarios de cualquier persona de la sociedad civil, sino que son comentarios de jueces y fiscales que deberían de ser imparciales y recibir las pruebas realmente científicas, no hablar desde la perspectiva moralista, ¿no? Yo creo que, ya que has tocado el tema también de cuál ha sido el rol de algunas instituciones, específicamente el Instituto de Medicina Legal, me interesa también conocer cómo evaluaste la función que tuvo también dentro del marco del caso de Beatriz, porque finalmente la Sala de lo Constitucional, si bien hizo su resolución, fue a partir de los estudios que ordenó al Instituto de Medicina Legal realizar. Es decir, en el caso de Beatriz, ¿cómo viste también el accionar de las distintas instituciones, tanto de la Corte Suprema de Justicia, específicamente de la Sala de lo Constitucional, el Instituto de Medicina Legal y otras instituciones que estuvieron también implicadas, como el Ministerio de Salud, quien tuvo un pronunciamiento claro sobre este caso? Me gustaría conocer tu balance sobre esto. Ok, en cuanto al Ministerio de Salud, me pareció que la acción fue bastante buena, el posicionamiento que tomaron fue bastante bueno. La ministra tuvo una posición bastante firme, interesante con respecto a salvar la vida de Beatriz.
los médicos, el personal médico que estaba compuesto por 15 especialistas, también fueron bastante analíticos, bastante críticos en el caso, hicieron realmente su trabajo, lo que les correspondía hacer, que creo que era hacer el examen, evaluar e intervenir, que sin embargo no se dio, pero bueno. De la Sala de lo Constitucional, en lo personal me pareció que fue un trabajo bastante negligente, porque Beatriz puso el amparo cuando estaba por la semana 17 de embarazo, y a ella le fueron contestando por la semana 25. Se tomaron su tiempo, hubieron muchas discusiones. Lo que me parece interesante evaluar es que quienes estuvieron tomando esa decisión eran 5 hombres que estaban decidiendo sobre el cuerpo de una mujer. Creo que en el 2013 no debería de pasar eso. Creo que deberían de ser las mujeres las que deciden sobre sus propios cuerpos y no tendríamos que pedirle permiso o pedirle ayuda o apoyo a un comité compuesto por 5 hombres para que decidan sobre las vidas de las mujeres. En ese sentido me pareció que fue negligente hasta cierto punto, porque los comentarios que se daban dentro de las reuniones eran de carácter moral y prejuicioso. No tenían una base científica, además del médico de medicina legal. Okay. Pero sí me pareció un poco negligente. Excelente. Yo quiero conocer tu opinión, Sara, también un balance sobre el rol que tuvieron las instituciones. Ya ha dicho Alejandra, ella evaluó bien lo actuado por el Ministerio de Salud, ha tachado de negligente el trabajo de la Sala de lo Constitucional, y quiero conocer tu opinión sobre esto, es decir, ¿compartís en algún punto sobre esos aspectos que ya mencioné? No, realmente esta vez estoy completamente en desacuerdo. Todo lo contrario, yo denuncio cómo se manejó la situación en el caso de Beatriz desde el Ministerio de Salud y el actuar de la ministra, y realmente considero de que se actuó como se tuvo que haber hecho desde un principio. El caso de Beatriz pasa de que es una mujer con embarazo, con lupus, y llega al hospital y pide ayuda y se le dice, usted se va a morir si no aborta, se va a morir, entonces tiene que pedir por favor a las leyes que la dejen abortar, porque si no, no hay otra opción. Entonces le meten primero miedo a ella de que ellos no le pueden ayudar, cuando realmente desde un principio se tenía la opción de ofrecerle, inducir el parto para que el niño naciera y muriera por razones naturales, así como terminó. O sea, realmente el caso de Beatriz es una prueba de que el aborto no es necesario. Entonces, ¿por qué la Sala de lo Constitucional y por qué el Instituto de Medicina Legal vienen y se tardan tanto en dar una resolución? Es porque realmente ella demostró de que no estaba en peligro inminente de muerte. Ella estuvo en un principio en ambulatoria, o sea, realmente ella no estaba internada en el hospital hasta que la sala dijo, bueno, si esta mujer se está muriendo, entonces métanla al hospital, tiene que tener los cuidados, pero realmente ella estaba en su casa desde un principio. Hasta que comenzó la polémica es que se le dice, bueno, véngase al hospital porque hay que darle los cuidados médicos necesarios. O sea, también considero de que fue negligente el actuar del Ministerio de Salud, porque en un principio dijeron, Beatriz tiene insuficiencia renal, tiene lupus activado, y luego el Instituto de Medicina Legal demuestra que no, que el lupus no está activado. Justamente eso es importante mencionarlo, porque se ponen en contraposición 2 estudios de carácter médico, y no sé cómo ves eso también, porque en algún momento uno dice, bueno, entonces, ¿qué se aplica? Si el criterio de las autoridades de salud pública o el criterio también de los estudios médicos que pudo haber realizado el Instituto de Medicina Legal. Es bien importante darse cuenta que los estudios que hicieron el Instituto de Medicina Legal no lo hicieron solamente los médicos del instituto, sino que recurrieron a un equipo médico del Colegio Médico, nefrólogos de alto prestigio. Realmente la comunidad médica en El Salvador, en su gran mayoría, no está a favor del aborto. O sea, los médicos profesionales de acá que conocen los casos de embarazos de alto riesgo saben de que no es necesario un aborto. Entonces, aquí es poner en cuestión la credibilidad profesional de todos los médicos involucrados en el informe del Instituto de Medicina Legal. Incluso dentro de ese comité multidisciplinar estaba uno de los médicos del primer comisión que se había formado, que había firmado para que a Beatriz se le
y se le hiciera el aborto, pero realmente él después descubrió que no, que realmente ella no tenía insuficiencia renal, que podría ser una probabilidad de que a causa de su lupus tuviera insuficiencia renal. O sea, que se afirmaran tales cosas a los medios de comunicación, parece ser que querían crear crisis en la población, querer mover el sentimentalismo y desplazar el análisis reflexivo sobre el caso. O sea, realmente se dio información falsa. No se estaba muriendo, y todos los medios de comunicación decían se está muriendo. ¿Dio información falsa el Ministerio de Salud Pública, estás diciendo? Sí, dijo que tenía insuficiencia renal, lo afirmó, después se descubrió que no fue así. Realmente en los casos de lupus y embarazo solo el riesgo de que haya una complicación es de 1%. O sea, realmente el caso de Beatriz no era un caso de aborto terapéutico, sino que más bien era un caso eugenésico, porque la única especialidad, lo único especial que tenía este caso era que el bebé venía con anencefalia. Entonces los doctores dijeron, bueno, de todos modos este niño se va a morir, pues que lo maten en el vientre materno. Esa es la conclusión mediocre realmente que se llegó, que tuvieron los médicos del Ministerio de Salud. Y bajo esa lectura no era conveniente hacer la interrupción del embarazo, en el sentido que si ya se tenía el diagnóstico que el bebé no iba a poder sobrevivir durante, sobrevivió 5 horas, luego muere, ¿no hubiera sido lo correcto el hecho de hacer la intervención para no seguir poniendo en riesgo la vida de la madre? ¿No era ese el análisis que habría que hacerse? No, realmente en ningún caso es ético ni conveniente para la salud de la mamá abortar a un niño. O sea, el aborto para una mujer le puede causar cáncer de ovarios, cáncer de cervix, cáncer de útero, le puede causar una hemorragia, le pueden perforar el útero. Ella teniendo lupus y en la situación de estrés que estaba, intervenir de esa forma tan violenta, porque el aborto es una práctica violenta, porque se interviene directamente a matar, hubiera causado demasiados traumas a ella. O sea, lo mejor y lo más ético era inducir el parto, que el niño naciera y que el niño muriera por razones naturales, así como sucedió. O sea, el problema es que se tardaron tanto porque se llevó este caso al ámbito legal, pero desde un principio los médicos tuvieron una opción de cómo proceder, que era induciendo el parto, y en este caso se hizo por cesárea, precisamente porque ella presentó contracciones. En cualquier caso de embarazo de alto riesgo, si la mujer comienza a presentar contracciones, se le induce el parto, lo tiene, o se le hace por cesárea. O sea, no había necesidad. Perfecto. Ha sido clara, Sara. Quiero darle la palabra a Alejandra por el equilibrio de palabra. Y también quiero conocer eso, porque ya Sara lo decía, inclusive la interrupción del embarazo en las condiciones de Beatriz estaba siendo peligroso practicarlo. ¿Qué análisis hacían ustedes desde la organización sobre este tema específico? Es decir, ¿la interrupción del embarazo era necesaria de verdad? Es decir, el riesgo de la madre no estaba, la vida de la madre no estaba en riesgo, como lo había hecho el Ministerio de Salud. A ver, la vida de la madre sí estaba en riesgo. Eso fue demostrado por, insisto, un estudio médico bastante bien elaborado, compuesto por 15 profesionales médicos. Sí hay que tener claro que no queremos, o sea, nunca quisimos entrar en una discusión semántica, de carácter semántico, en el sentido de que llámese aborto terapéutico, llámese parto inducido, llámese intervención o interrupción del embarazo. No queríamos entrar o sea, realmente esto trasciende de una discusión semántica. Esto se refiere y tiene realmente que ver con salvar la vida de las mujeres, o sea, una cuestión de sentido común y de humanidad, creo yo. Sin embargo, sí Beatriz presentaba riesgo de muerte y se llegó a intervenir con cesárea porque presentó las contracciones, precisamente porque llegó a las últimas semanas, cuando ya tenía a las 20, se tuvo que haber practicado el aborto terapéutico, ¿no? Iba a causar riesgo, pero el riesgo iba a ser mayor si se llegaba a la cesárea. Que esto se comprobó. Beatriz se mantuvo estable y sin embargo estuvo en cuidados intensivos durante mucho tiempo, que también afectó, también va a traer consecuencias. Estamos conscientes de que ahora Beatriz está viva, sí, y lo celebramos. Sin embargo, estamos muy conscientes que va a tener consecuencias bastante fuertes para su vida posteriormente en cuanto a salud, porque se llevó a un tiempo al que no se tenía que haber llevado, se esperó el tiempo que no se tuvo que haber esperado.
Y eso volvió de mayor riesgo esta situación, porque se sabía que si se practicaba antes, siempre iba a haber riesgo, pero el riesgo iba a ser menor al que se iba a tener, el que se iba a correr, llegando al número de semanas que se llegó, cuando se le practicó la cesárea. Entonces, sí, celebramos que está viva y que de la manera que hubiese sido, está viva y ahora está con su familia y lo celebramos. Sin embargo, estamos realmente conscientes de que le va a traer consecuencias bastante graves en su salud posteriormente. Muy bien. Yo tengo que ir a un nuevo corte. Tengo algunas intervenciones en Twitter y ambas han sido claras sobre casos puntuales como el de Karina, como el de Beatriz. Hemos hecho desde un inicio también un análisis sobre la legislación y también sobre un abordaje de derechos humanos. Quiero que nos metamos también a lo que está de fondo de esto y es la educación sexual y reproductiva de mujeres y hombres. Es un tema que me interesa abordar con ambas. Vamos a nuestro último corte y enseguida volvemos a Francamente.